tal? Video tutorial número 43 de Aprender Programación para Niños con Python, en el que seguimos dibujando con TK-Inter, un modo mucho más rápido y práctico que el uso de Turtle. Por ejemplo, con TK-Inter, dibujar un cuadrado o un rectángulo es tan sencillo como indicar el valor de las coordenadas de las esquinas. Vamos a verlo en un primer ejemplo. Ya sabemos cómo poder importar el módulo TK-Inter completo, cómo instanciar un objeto de la clase TK-Inter y ahora cómo crear un objeto de la clase Canvas, indicándole un ancho y un alto, con lo cual creamos nuestro lienzo. A continuación, para que se muestre en pantalla, tenemos que utilizar la función pack y por último ahora vamos a utilizar una nueva función de Canvas, en este caso create rectangle, que es la que nos va a permitir crear rectángulos y cuadrados. Este es el código con el cual nos va a permitir dibujar un cuadrado. Vamos a ejecutar el código y aquí tenemos la ventana de TK con el lienzo de Canvas y el cuadrado que nos ha dibujado. Resumiendo el código, usamos TK-Inter para crear un Canvas que mide 400 píxeles de ancho y 400 píxeles de alto. Y luego dibujamos un cuadrado que, como veíamos antes, se localiza en la esquina superior izquierda de la ventana. Esto se debe a los parámetros que le pasamos aquí a la función de Canvas create rectangle. De estas coordenadas, las dos primeras, 10, 10, lo que le indicamos con ellas es la localización de la esquina superior izquierda, que al ser 10, 10 le indicamos que tiene que estar a 10 píxeles del borde izquierdo y a 10 píxeles del borde superior. Y con estas otras dos coordenadas le indicamos la esquina inferior derecha, que aquí le indicamos que tiene que estar a 50 píxeles del borde izquierdo y a 50 píxeles del borde superior. Al ser el mismo valor de las coordenadas, aunque create rectangle sea la función, nos crea un cuadrado, que es lo que vemos aquí. Así que de estas cuatro coordenadas, la primera y la tercera marcan la distancia en píxeles desde el borde izquierdo y la segunda y la cuarta la distancia en píxeles desde el borde superior. Podríamos llamarle a los dos horizontales x1, x2 y a los dos verticales y1 e y2. Por tanto, para convertir este cuadrado en un rectángulo, lo único que tendríamos que hacer es modificar el valor de alguno de los dos valores finales para hacer que sea más ancho o que sea más alto. Así que, por ejemplo, intenta crear un rectángulo que tenga un ancho de 300 en lugar de 50. Es muy sencillo, tienes que saber ya hacerlo sin problema. Exactamente, lo único que tenemos que hacer es cambiar aquí lo que dijimos que íbamos a denominar como x2, por ejemplo, lo cambiamos por 300. Voy a guardar con otro nombre y ahora vamos a ejecutarlo de nuevo, run module, y observa como aquí se nos ha abierto en la ventana el rectángulo. Del mismo modo, hacer que tuviera un rectángulo que tuviera 300 de alto, pues también simplemente lo que tienes que hacer es modificar aquí donde tenemos ahora 350, por lo tanto tendrá el mismo ancho de antes y alto 300, con lo cual será rectángulo vertical. Lo podemos cambiar de nuevo aquí, vamos a poner simplemente aquí 50 y aquí 300 y simplemente con esto lo volvemos a ejecutar y aquí tenemos ahora esta nueva versión. Así de sencillo es dibujar formas geométricas con TK-Inter. Resumiendo lo que le decimos con los cuatro parámetros que pasamos aquí, las coordenadas, con la primera le indicamos que empiece a dibujar la figura geométrica a 10 píxeles del borde izquierdo. Aquí que lo empiece a dibujar a 10 píxeles del borde superior. Y a continuación aquí le indicamos que termine de dibujar a 50 píxeles del borde izquierdo y aquí a 300 píxeles del borde superior, teniendo el resultado que ya vimos, exactamente el que aquí tenemos. Este punto de aquí sería el que está a 10, 10 del izquierdo y del superior. Este es el que estaría a 50 del izquierdo y este el que estaría a 300 del superior.
creo que tiene que estar claro. Lo que hemos hecho puede parecer poca cosa, pero la justaposición de muchas figuras geométricas forma la base de figuras y escenarios que constituyen lo fundamental de juegos y muchas otras aplicaciones gráficas. Por ejemplo, ¿cómo podríamos crear cientos de figuras geométricas como las que hemos hecho aquí? Pues Python cuenta con un módulo que se llama random y que permite hacerlo. Este módulo de Python cuenta con una función que se llama range, que usa números aleatorios. Vamos a utilizarla para lograr valores aleatorios para las coordenadas de la esquina superior izquierda y de nuestros rectángulos. Si analizas la documentación, puedes ver que el modo en el que funciona es cuando le pasamos un valor al llamar a la función, lo que hace es devolvernos un integer que se encuentre entre 0 y el valor que le hayamos pasado al llamar a la función. Por ejemplo, si llamamos range pasándole como parámetro 10, nos devolverá un número entre 0 y 9. Si le pasamos 100, nos devolverá un número entre 0 y 99. Y así de sencillo con cualquier otro número. Así que intenta analizar la documentación y escribir una función que cada vez que sea llamada cree un rectángulo aleatorio a partir de los valores que le pasemos como ancho y alto. Será con lo que iniciemos el próximo vídeo tutorial. Por hoy quedamos aquí. Os hablo Jesús Conde. Nos vemos.